Les anticipo que si el año anterior estuvimos haciendo vídeos y el tema se centró más bien en la evolución en el menor corto tiempo posible, lo hemos podido ver en las Cercovas Nires, lo hemos podido ver en algunos olmos, lo hemos podido ver en algunos pinos y así pues en distintos tipos de árboles. Este año va a ser más enfocado a lo que es el material de producción, lo que es la evolución, pero desde una fase más temprana. En un vídeo anterior hicimos la formación de estos juníperos para futuros shojines a partir de plantones de Itoigawa. En esta ocasión vamos a centrarnos más en un material autóctono que creo que les ha gustado bastante. No se diferencia mucho tampoco, o sea, son juníperos, lo que pasa es que esto es la variedad autóctona de juníperos de aquí de Canarias, vamos. Sabina Canaria. Otra de las cosas que también me habían pedido mucho son los pinos canarios. Yo no soy muy amigo de esto, creo que lo he comentado en varias ocasiones, pero lo vuelvo a explicar. El problema principal del pino canario es que esta sícula que vemos aquí no es la real. Esta es la sícula juvenil y el pino canario tiene una facilidad brutal de volver a brotar en la aguja juvenil. Con lo cual, oye, yo creo que todo pino que se precie debería ser formado con la aguja real. Y en este caso, pues trabajar un pino canario se convierte en una odisea. Pero eso no nos va a impedir intentar hacer cualquier cosita con él y sobre todo sacar algunas conclusiones de este tipo de vídeos que estoy seguro de que les va a servir. Aparte de eso, vamos a ir haciendo un preludio de lo que iremos haciendo en la temporada, ya que la mayoría del material que empecemos a producir a partir de este tipo de material y otros de desqueje irán a suelo y espero poder documentarlo para que ustedes puedan verlo y el que se preste o tenga la necesidad o le guste este tipo de producción, pues que se ponga en marcha. Vamos a obviar el material de acebuche, de almácigos y cositas así que bueno, ya los dejamos para un tema más secundario y seguramente tampoco hagamos todas las sabinas porque hay algunas muy pequeñinas como son estas de aquí, fíjense que tiene la aguja juvenil y entonces pues bueno, pues no vamos a trabajar todavía con ella. Otra de las cosas que iré mostrando es la formación de acebuche a partir de estas patatitas que bueno, no adelanto mucho porque creo que va a estar guay y ya lo iré mostrando poco a poco, pero aviso, va a estar guay. Bueno, pues no vamos a hacer todas las sabinas en principio, pero sí me servirá para escoger alguna y poder explicarles ciertas cosas a tener en cuenta. Nos viene genial porque el grosor tampoco es excesivo, con lo cual podemos jugar bastante con ellas. Las sabinas canarias se prestan, bueno, los juníperos en general, se prestan muy bien a este tipo de trabajos en esta fase y es ideal para, oye, darles los movimientos que necesitemos y ponerlas a engordar y que nos permita, pues bueno, ese margen para ir cerrando muchas curvas y demás que con mayor grosor pues nos sería más tedioso. Obviamente no podemos formar de momento un material así más cortito que un material como este que ya nos viene más estirado. A mayor longitud podemos ampliar la forma, los crecimientos y hacer árboles pues un poquito más estirados, ¿no? Entonces yo este lo voy a descartar, por ejemplo, lo vamos a poner aquí a que siga desarrollándose, ya que la idea es hacer una talla superior a esta de aquí y pues hacer un arbolito pues más alto, ¿vale? Empezamos. Vamos a separar todo esto de aquí, vamos a formar estas dos. En principio, este lo ponemos aquí apartado, este también, y este, bueno, ¿por qué no? Esto es un poquito más corto, vamos a poner un poquito más complicadas las cosas. Lo primero es tantear el material, ver la flexibilidad que tiene y ver hasta dónde nos puede permitir. Segundo, mirar el nevari, a partir de dónde nace la raíz, desde ahí podemos empezar a idear las curvas que le daremos, hacia dónde y cuál es el tope, porque en base a eso repercutirá a lo que es el resto del árbol. Lo que voy a hacer es ir eliminando las partes que están viejas, que son aguja seca ya, o sea, aguja vieja, juvenil, en este caso de aquí, pues tiene un brotito aquí, no sé si se ve bien, con lo cual este lo dejamos, y todo esto de aquí, con mucho cuidado cuando es aguja juvenil, porque pincha un poco. Si se fijan, esta es la aguja madura ya, y la que es tipo de esta tipo pincho, pues es la juvenil. Le quitamos la juvenil que esté seca, todo esto de aquí para poder trabajar bien. Esta parte de aquí la vemos que está seca, pues lo mismo, también la eliminamos. Como pueden ver, nos quedamos con el verde arriba, no necesitamos más tampoco.
Ahora, en base al grosor y la flexibilidad, barajamos si necesitaremos utilizar rafia o no. Si no es necesario, no lo utilicen. Todo va a ir ligado a la flexibilidad del plantón y a las curvas, o sea, al margen de curva que le querramos dar. Si queremos acentuar mucho las curvas, enrafiaremos. Si vemos que es viable hacerlo sin rafia, pues no enrafiaremos. Vamos a empezar. Buscamos un punto donde sujetar el alambre, enterrándolo parcialmente en la tierra. Mucho cuidado, que el alambre, si es muy rígido, va a arrastrar por las raíces. Lo sujetamos y empezamos a darle curva. Aunque nos sobre un poco, no pasa nada. Nos vendrá bien porque cuando sigamos desarrollando el material, cuando sigas tirando, podremos dar continuidad aprovechando el sobrante del alambre. Más o menos ahí. Ahora empezamos con muchísimo cuidado a doblar, tanteando, viendo hasta dónde llega, y cuando consideremos que estamos ya en el límite, pues paramos. En los juníperos es importante que las curvas estén muy bien acentuadas. Es por eso por lo que trabajaremos desde todos los ángulos. Iremos poco a poco cerrando las curvas, primero haciéndolas muy suaves y después compactándolas. Intentemos no repetir los mismos diseños, las mismas ideas o las mismas curvas, porque si no al final serán clones unos de otros. Con lo cual, a improvisar un poquito y a ver qué nos sale. A medida que vayamos ascendiendo, será más dificultoso maniobrar con él. Es entonces cuando podemos utilizar la tenaza de jig para ir moviendo las curvas del mismo y a la vez acentuándolas. Bueno, como pueden ver, ya la idea principal está hecha. Ahora es cuestión de ir retocando las curvas. Lo hacemos cerrando los ángulos, poco a poco. Esto dará detalle una vez que empieza a compactar, a la vez que engorda, y dará carácter al árbol. Vamos revisando todos y cada uno de los puntos, y si no lo vemos viable, lo hacemos de varias veces. Más o menos así. Ya tenemos el primero. Aquí tenemos una rama de contrapeso. Ahí se ve mejor. Y aquí tenemos ya pues algunas ramas ya situadas para ir formándolo a medida que se desarrollen. Ramas semifrontales y ápice. Vamos a refinar un poco más el ápice. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si nuestra idea ha salido bien. Ya podemos ver de que, bueno, la talla va a ser ligeramente superior al otro. Las distancias entre nudos son un poquito más alargadas. Vemos que aquí la compactación es mayor, con lo cual el resultado será un árbol más compactito, más chiquitito, y en este pues será como más estilizado. También le daremos mayor tiempo de engorde. Volvemos a hacer lo mismo. Retiramos todo lo que es la parte seca. De ahí no va a brotar. Este es más delgado, emplearemos un calibre inferior. También podremos cerrar mucho más las curvas sin correr peligro. Tenemos la altura del nevari aquí y el movimiento por inercia se nos va hacia allá. En su día yo llegué a formar un centenar de sabinas de estas. Ya les aseguro que van muy rápido. Es un material muy agradecido. Yo diría que mucho más rápido que el chinensis. Y la verdad que bien trabajadas es una maravilla. Vemos que aún son muy jovencitas. El follaje todavía pues le queda. Esto es aguja juvenil. Esto ya es una escama ya madura. Y ahora lo que hacemos con esto es empezar a torcerlo.
Vamos lentamente, poco a poco, tramo por tramo cerrando. Y cuando lo tengamos listo, empezamos a compactar. Cuiden los planos, eso es muy importante. Esta vez las curvas se las vamos a dar al revés. Y a la vez vamos a hacer que monte sobre sí mismo. Bueno, pues ya tenemos algunos hechos. Tenemos este de aquí. Esto, insisto, cuando empieza a engordar, pues las partes estas se juntarán y empezará, pues bueno, a crear esa calidad que le caracteriza. 1, 2, 3. Vamos a hacer un cuarto y pasamos a los pinos canarios, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar otro que sea un poquito más gordito. Vamos a hacer exactamente lo mismo y retirándole todas las partes estas de aguja juvenil vieja, que ya está seca. Aquí vemos que ya empieza a brotar con el follaje maduro. La idea aquí pues es hacer algún jing en el futuro una vez engorde, con lo cual pues oye, tampoco nos vamos a volver muy locos. 2 aquí sería contraproducente. Eliminamos este y vamos hacia arriba. Recuerden que nos interesa el follaje en la parte de arriba. Este lo vamos a compactar bastante y de una manera diferente, así que vamos a limpiar todo lo que sabemos que no vamos a usar. Le dejaremos como mucho un brotito, en este caso el más fuerte es este, con lo cual esto de aquí ya pues también va fuera. Esto fuera, esto fuera. Importante, la parte del ápice nunca la toquen, ¿vale? Cuando estén por lo menos para engordarlo, durante ese periodo de tiempo, cuando estén para engordarlo, pues no lo toquen. Esta parte de aquí también fuera. Estaba seca. Esto de aquí, más de lo mismo. Y no sé si a esa altura podré sacar otro jing, ya lo iremos viendo. Esto ya es una cuestión de práctica, ¿vale? Yo no suelo pincharme. Ya será que tengo el dedo curtido o una cuestión ya de afinidad con este material, pero tiene su tema. Lo van haciendo así hasta dejarlo limpio. Ahí. No sé si se ve bien ahí. Ya lo tenemos listo. Vamos a empezar a alambrarlo y a torcerlo. Bueno, pues ya tenemos nuestro plantón ya alambrado. Ahora vamos a empezar a torcerlo. Vamos a intentar darle un poquito más de carácter. Ahí lo tenemos. Una rama aquí, ramas aquí. Me faltaría una aquí, que habría que ver cómo, quizás haciendo un poco de trampa con esto. Sí, voy a extenderlo un poquito más. Y ahí me saco el brote que necesito.
lo tenemos. Ahora marco este aquí. Y ahí va. Vamos a compactar un poquito apenas. Vemos que no tiene ninguna rotura por ninguna parte del tronco. Está todo en su sitio. Así que bueno, otra más. Vamos a pasar a los pinos canarios. Bueno chicos, los pinos canarios, dentro de lo malo que tiene sus cosas buenas. El pino canario quizás es más conocido por la resistencia que tiene, la fuerza que tiene y la rapidez que tiene de engrosar, bueno, en general. Yo creo que el pino canario necesita poca presentación en sus virtudes. Y bueno, y también hay que conocer el aspecto negativo. El aspecto negativo, como dije, es el principal problema, que es la sícula juvenil, esa facilidad de emitir esta sícula juvenil, y por otra parte el largo, ¿no?, de la aguja del pino canario, que es bastante grande, y reducirlo pues es bastante tedioso, lo cual convierte en un dilema a la hora de hacer un bonsái de pino canario. Una cosa positiva que también tiene el pino canario es que tiene facilidad para retroceder la aguja. O sea, con pinzarlo funciona muy parecido al Halepensis, al Pinea, y no vamos a tener los problemas que tenemos con otros pinos como los Densiflora, como los Thunbergi, a la hora de retroceder el verde, que suele ser un poquito más difícil. Lo primero que vamos a hacer es eliminar toda la aguja vieja. Fíjese incluso que están haciendo desde abajo. No nos va a preocupar ahora mismo retroceder la aguja, puesto que es bastante sencillo, brota muy bien de atrás en comparación a otros pinos, y nos vamos a centrar simplemente en engrosar el tronco. Volvemos a hacer lo mismo que hicimos con la sabina, descubrimos hasta ver a dónde llega el Nebari. En este caso vemos de que este pino pues es bastante hondo, se va bastante abajo. Más o menos por aquí. Y al contrario de la sabina, en este material no nos complicamos. Las curvas serán muy simples, muy sencillas y para nada marcadas. Tenemos que tener en cuenta más o menos el tamaño de árbol que vamos a crear. A mayor altura, mayor tamaño, mayor grosor necesitaremos, mayor tiempo se pegará para engordar nuestro pino, bueno, cualquier tipo de árbol. Los pinos aparte suelen ser bastante flexibles, no nos va a dificultar a la hora de torcerlo. Cuando vaya por la finca les mostraré cómo están algunos de los pinos canarios que están ahí ya. El pino canario, la verdad que una de las cosas que más me gusta es su corteza. Tiene una corteza preciosa. Y el tono de la aguja, puesto que, bueno, a pesar de que a algunos les pueda desagradar el tamaño, a mí también, no nos vamos a engañar, el color de las agujas es bastante bonito. Es un verde brillante. Y a mí en lo personal pues me gusta bastante. Yo no me voy a complicar, como dije, en este caso quiero hacer un árbol más bien grandito. Lo que voy a hacer es crear una pequeña curva para que tenga su poca de gracia, algo de movimiento para que no sea muy recto y ya está. No me voy a complicar tanto. ¿Por qué? Porque los pinos realmente no necesitan las curvas que necesitan los juníperos para que sea tan marcada, y segundo porque el pino canario por lo general suele presentarse de manera pues muy vertical formal, ¿no? Un estilo como más chocán, y tiene su gracia. Vamos a trabajar un pino canario, pues qué mejor que hacerlo como lo solemos ver. Yo nunca he visto ningún pino canario tumbado, ni retorcido, ni nada, no sé ustedes, ¿eh? Así que nada, me quedan un par de ellos más que terminar. Voy a darles un pequeño empujón. No lo voy a hacer todo, como ya comenté, pero sí ya voy adelantando un poco. Voy a darle un poquito de movimiento para no serlo tampoco tan recto, y voy a meterme con los otros pinos para terminarlo. Decir una cosa, cuando vienen en alveolo, el primer trasplante se lo hacemos con mucho cuidado. Si no estamos seguros o no nos ofrecen la facilidad de trabajar con él con total garantía, lo haremos de 2 veces. La intención es arreglar el cepellón
y una vez que lo pongamos a engordar, pues oye, por lo menos que las raíces estén bien. Sobre todo porque después va a ser un problema cuando vayamos a extraerlo y tendremos esas marañas, entonces sumamos la caña que le vamos a dar al extraerlo del campo, más arreglar el cepellón, con lo cual va a ser una paliza total innecesaria, cuando podemos hacerlo cuando son jóvenes y ya dejarlos listos. Están todos súper micorrizados, ¿eh? Qué pasada. Le voy a dar una estructura muy simple, muy sencilla, con vista a hacer el tronco, que es lo más complejo. Y en este caso, bueno, también la ramificación del pino es complicada, pero sin que esté tampoco con mucha curva marcada, que no parezca tampoco que, aunque a pesar de que lo veamos así, bueno, pues ya después cuando engorde se va suavizando. Eso sí, tiene un movimiento, tiene su gracia. Tendremos un tronco bueno, que no sea tan monótono. Así que nada, bueno, el pino canario es muy sencillo de trabajar de alveolo. No tiene ninguna complejidad, yo creo que a la hora de trabajarlo todos son ventajas. No es complicado torcerlo, no tenemos que darle esas curvas, por ejemplo, que dimos con los juníperos, ni nada por el estilo. Yo dejo el vídeo por aquí, ya voy vaticinando un poco lo que se viene en la temporada, iré mostrando algunas cositas nuevas y sobre todo seguiré evolucionando lo que ya teníamos y cosas nuevas que vendrán. Si no te quieres perder más vídeos, suscríbete y activa la campanita para que te suene cada vez que subo un vídeo. Adiós.